Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Muy buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga abundantemente. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarle a esta hora de la noche en este su programa de Mi alma tiene sed. Y para nosotros es un gusto, privilegio poderle dar a usted la más cordial bienvenida y a poderle ministrar, acompañar, exhortar con la palabra del Señor, al igual que la podamos estudiar, amados hermanos, y podamos tener ese tiempo de refrigerio, ese tiempo de confort, que es el propósito de este programa. Y amados hermanos, pues queremos platicar con ustedes en esta noche. Queremos que juntos escudriñemos la palabra del Señor. El tema del que yo quiero hablarle esta noche, y en la medida que el Señor me vaya ayudando y fortaleciendo y guiando, voy a hablar del tema que le he puesto: Jesús sana. Es el tema del que yo quiero hablar, y es un tema que en algunas personas o en algunos círculos ha causado mucha polémica, en otros mucho desconcierto. Es un tema que la verdad las entidades, le puedo llamar de esa manera, o muchos religiosos o muchos ateos, muchos incrédulos han atacado. Máxime en este tiempo en el que ha venido sobre el mundo entero una situación de pandemia, amados hermanos, una situación de enfermedad grave, una enfermedad grave que en algunos casos pues ha cobrado la vida de algunos conocidos, de algunos amigos, de algunos familiares. Yo creo que en este tiempo, a esas alturas de la situación, que ya va un poco más de 18 meses, ya casi vamos para 2 años, esta pandemia seguramente ha cobrado, como le digo, amado hermano, en alguno de nuestros círculos ya hemos visto los estragos que causa, la pérdida de algún amigo, como le digo, ser querido, algún familiar, algún compañero de trabajo, o conocemos de alguien, un vecino, que seguramente pereció, amado hermano, a causa de esta enfermedad. Y seguramente tenemos noticias de personas que están enfermas, situación que a veces nos entristece, nos deprime, nos afecta de alguna u otra manera, ¿verdad? Saber que alguien cercano, algún conocido está pasando por este problema de enfermedad, amado hermano, que no es nada fácil. También tenemos, gracias al Señor, el testimonio de algunas personas que han salido con bien, de esta enfermedad, que tuvieron que atravesar ese valle, amado hermano, y que el Señor en su misericordia, en su bondad, lo levantó, lo sacó de ahí. Esta enfermedad, amado hermano, no ha respetado a nadie, no ha hecho distinción entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, entre jóvenes y ancianos. No ha hecho ninguna distinción, no ha hecho distinción entre si tienen trabajo o no tienen, si son dueños de empresa o son trabajadores. No ha hecho ninguna distinción, no ha afectado a muchas personas. Y el pronóstico o
la situación como se ve es que no va a pasar tan pronto, ¿verdad? Algunos estiman que todavía nos falta cierto periodo de tiempo de lidiar con esta enfermedad y pues todas las consecuencias que está trayendo, todos los cambios que ha efectuado en la vida de todos y cada uno de nosotros. Pero yo no vengo a exaltar la enfermedad, amado hermano. Cuando yo le hablo de esto, no lo estoy haciendo con el propósito de atemorizarlo, ni de angustiarlo, ni de afligirlo. Quizá tal vez usted, este hermano, en lugar de venirnos a exhortar, nos está atemorizando bajo ningún punto de vista, amado hermano, sino que simple y sencillamente tenemos que ser conscientes, debemos ser honestos, debemos ser realistas de lo que está sucediendo, amado hermano, y por lo tanto ser precavidos, ser prudentes en nuestro conducir, amado hermano, porque no se trata solamente de nosotros, sino de todos los que nos rodean. Recordemos que la vida en familia siempre es una situación que debemos de cuidar. Tal vez usted, varón, o usted, mujer, sale a trabajar, a realizar sus actividades, y usted tiene que tener una interrelación con muchas personas, y en determinado momento, amado hermano, usted puede llevar a su casa enfermedad, usted puede llevar situaciones que afectan a su familia. Así que, amado hermano, esta noche pues queremos hablar, lo queremos ver a la luz de la palabra, la administración adecuada, amado hermano, que cada uno de nosotros sepamos que no estamos solos, no estamos desamparados, sino que Dios está con nosotros, que Dios es el que nos cuida, que Dios es el que nos protege, que Dios es el que nos bendice, que Dios es el que nos ama. Así que, amado hermano, yo quisiera empezar esta noche leyéndole el Salmo número 103. Y quiero leer con usted la Nueva Traducción Viviente. Es una versión de la Biblia que se está utilizando para ministrar, amado hermano, al pueblo del Señor. Y dice en el Salmo 103, verso 1 en adelante, vamos a leer, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como el águila. Si usted puede ver, amado hermano, en esta traducción, pues es muy clara, muy sencilla, muy poética. Pero para todos los que leemos la Reina Valera 60, que es la Biblia que la mayoría de personas utilizan, dice: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice: alma mía, bendice a Jehová y bendiga a mi ser su santo nombre. Eso es lo que dice esa versión, pero esta versión yo la estoy leyendo primero por la sencillez que usted ve en la expresión que utiliza, y segundo por la claridad. Y fíjese que pues precisamente comienza con un tono de alabanza. Es una alabanza. Usted sabe que los salmos son alabanzas, son cantos, son expresiones de amor del hombre hacia Dios, y muchos de ellos fueron compuestos por David. Y pues con el paso de los años hemos ido aprendiendo que también participaron los hijos de Coré, que participaron Jedutún, que participó Asaf, que hay un salmo de Moisés, que hay un salmo de Salomón, etcétera. Hay salmos que algunos no han querido atribuirle quién los compuso, pero lo que sí sabemos es que son cantos de alabanza al Señor.
son una administración a Dios. Y al día de hoy no tenemos la música, amado hermano. Usted sabe que la alabanza o los cantos siempre requieren de una letra y requieren de una partitura. La partitura es las notas en las que se debe de tocar con los diferentes instrumentos para producir la melodía que acompaña ese canto, esa alabanza, esa adoración, amado. Y entonces en muchos casos hemos encontrado también que son oraciones, que las podemos utilizar como oraciones. Yo por lo menos he mencionado en las intervenciones que el Señor me permite tener en la radio, que cuando usted a veces sienta que no tiene alguna forma de orar y no le sale de su corazón alguna expresión a Dios, no puede orar porque usted se siente muy triste, se siente muy cargado, se siente muy afectado por alguna circunstancia que usted esté viviendo, abra el libro de los Salmos y empieza a leerlo en voz alta. Y entonces usted va a sentir esa administración de parte de Dios, y entonces usted va a poder fluir y va a poder orar, porque los salmos es una oración también. Ahí se expresan los sentimientos del salmista, los sentimientos que hay en el corazón de la persona que está adorando, está bendiciendo, y ahí pues podemos manifestarle a Dios lo que hay en nuestro corazón. Y como lo he dicho también en muchas otras oportunidades, la Biblia nunca ha perdido actualidad, amado hermano, al contrario, la Biblia siempre manifiesta lo que hay en nuestro corazón. También nos enseña lo que hay en el corazón de los hombres de Dios que son protagonistas o que figuran dentro de la Biblia. Y acá pues podemos empezar alabando aquí. El Salmo 103 es un salmo de David, dice que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre, y que todo lo que soy alabe al Señor, y que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. La Reina Valera 60 tradujo: sana todas tus dolencias. La palabra hebrea que aparece ahí en dolencias es la palabra hebrea que se pronuncia más o menos, hermano, takhalu. Takhalu es la palabra hebrea número 8463, y si usted tiene la oportunidad de consultarla a través de los diferentes medios que hay ahora para poder estudiar la palabra de Dios, usted podrá encontrarse allí que se puede traducir como dolencia, como doloroso, como enfermedad. Esas son las acepciones o las formas en que se puede traducir la palabra takhalu. Y el salmista está expresándole al Señor esa verdad irrefutable de que el Señor sana todas las enfermedades. No hay ninguna, amado hermano, que se pueda oponer al poder de Dios. No hay ninguna. Dios es el Todopoderoso. Ahora bien, recordemos, amado hermano, que tenemos que empezar entonces nosotros a pensar, bueno, ¿de dónde es que se origina esta situación? ¿De dónde es que se origina esta circunstancia? ¿Por qué hay enfermedad en el mundo? Porque tenemos que estudiarlo, amado hermano, tenemos que meditarlo, tenemos que recordarlo y pues obviamente reflexionar ahí. Cuando hablamos del tema, amado hermano, de la sanidad, tenemos que saber que nosotros podemos ser sanados físicamente y podemos ser sanados en nuestro espíritu, y también podemos ser sanados en nuestra alma. Muchas veces el proceso, amado hermano, de sanidad empieza en el interior. Como lo he mencionado, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. ¿Verdad? Somos trinos,
¿verdad? Eso lo encuentra usted en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y ahí pues el Señor, o la oración que mejor dicho el Señor inspira a Pablo que nos deje ahí escrito, es que el Señor nos guarde irreprensibles para el día de su manifestación gloriosa, tanto en nuestro espíritu como en mi cuerpo. Entonces nos deja ver la composición que tenemos. Pero indudablemente, amado hermano, al hablar de sanidad interior también tenemos que hablar de la sanidad interior, de la sanidad física, de la sanidad de nuestro espíritu, de la sanidad de nuestra alma. Pero también, amado hermano, tenemos que ser conscientes que el Señor nos ha dado este cuerpo, este tabernáculo que nosotros tenemos, que es un tabernáculo temporal, porque nuestra estancia aquí en la tierra es pasajera. Y nosotros tenemos que hacer lo posible por cuidarlo. Eso sí, también tenemos que ser responsables, amado. Tampoco podemos venir y descuidarnos. O sea, hay que poner ese equilibrio. Entonces vamos a ver ahora, antes de seguir con el tema, porque me estoy adelantando un poco, debemos de ver cuál es el origen. O sea, por qué razón hay enfermedad en el mundo. ¿Por qué hay enfermedad en los seres humanos? Y bueno, en Génesis capítulo 2, vamos a los orígenes, que es lo que establece en el libro de Génesis. Y voy a leerle, amado hermano, la Reina Valera 60 para que pues usted que está leyendo junto conmigo pues podamos estar en la misma sintonía. Dice en Génesis capítulo 2 verso 16: Y mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, amado hermano, ya en esa primera instancia, recordemos que a estas alturas, si usted me permite la expresión, o en este momento que estamos leyendo nosotros la escritura, Dios acaba de crear algo. Dios lo acaba de crear y lo puso en un huerto. El contexto es que lo puso en ese huerto, en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, lo puso ahí, y era un lugar que estaba apartado de toda la tierra. Entonces era un lugar especial, si usted me permite la expresión, era un lugar aparte, era un lugar donde estaba Dios, donde Dios se manifestaba de una manera totalmente diferente, porque Dios se manifiesta como Él quiere en todo tiempo y en todo momento. Pero lo que yo quiero decirle es que cuando leemos todos esos capítulos, amado hermano, de los inicios, nos damos cuenta que Dios en Edén se dejaba ver. Él descendía al Edén, se paseaba ahí, dice, y buscaba tener comunión con el hombre que Él había creado. Entonces Edén era un ambiente totalmente diferente, era un ambiente aparte. Y Dios puso al hombre ahí, en el jardín del Edén, y le dio una ordenanza, la que acabamos de leer, que en otra traducción dice: pero el Señor Dios le advirtió, y le dio una ordenanza, le dio un mandamiento, le dio una advertencia: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Entonces ya desde ahí, amado hermano, se le está advirtiendo al hombre que había un proceso que se llamaba muerte, un proceso que se llama degeneración, un proceso que tiene como consecuencia o como finalidad el acabar con la existencia, ¿verdad? Eso es lo que la palabra nos está diciendo ahí. ¿Y de qué dependía entonces de que el hombre no muriera y que no entrara en este proceso de finalización de su existencia? De la obediencia. De eso dependía, porque Dios le dijo: tú puedes comer de cualquier árbol que está aquí, puedes comer de cualquier fruto de los árboles, excepto de este. Yo me imagino, amado hermano, que seguramente Dios, como se manifestaba en Edén, llevó a Adán, le presentó al árbol y le dijo: este árbol que ves aquí, de este no puedes comer.
De todos los que ves aquí, todos, con excepción de este, puedes comer. ¿Por qué, Señor? Cuando comas de este vas a morir. ¿Y qué es morir? Y seguramente Dios le explicó a Adán qué es morir. Porque Dios es bueno, amado. Dios es misericordioso, Dios es único, amado hermano. Y nosotros vemos en Él, o cuando vamos leyendo su palabra, nos damos cuenta de que pues Dios es sin lugar a dudas maravilloso, amado hermano. Es bondadoso, a pesar de todo lo que Él es, todo lo que Él representa, amado hermano. Él se toma su tiempo para tener comunión con el hombre. Otra traducción dice la palabra de Dios para todos, dice: luego el Señor Dios le ordenó al hombre: puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda morirás. Entonces, amado hermano, ahí empezó esta circunstancia, pues. El Dios extendió una advertencia, Dios extendió su orden acerca de lo que el hombre debía hacer, pero lamentablemente, amado hermano, como somos todos los hombres, somos desobedientes. Y un capítulo más adelante, en el capítulo 3, verso 18, bueno, ya en los inicios del capítulo 3 vemos que el hombre peca, desobedece, ¿verdad? Come el fruto del árbol que Dios le dijo que no debía de comer. Y entonces Dios ya le está dando ahora si usted me permite la expresión, le está llamando la atención, está regañando a Adán y le dice: Adán, yo te dije que no comieras de ese árbol. Ahora tengo que ejecutar lo que yo te advertí que debía de hacer. Y entonces en el verso 18 le está hablando a Adán y le dice: espinos y cardos te producirá, hablando de la tierra, ¿verdad? Porque Dios le dio la instrucción de que él debe de ahora esforzarse por conseguir el alimento que antes Dios le daba gratuito. Espinos y cardos te producirán la tierra. Bueno, la tierra no está, pero yo le estoy poniendo ahí para que usted sepa que de eso viene hablando. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces ahí, amado hermano, cuando el hombre desobedeció, entonces la muerte empezó a imperar en la humanidad. Obviamente Dios tuvo que sacar del huerto a Adán. Usted sabe que lo sacó a él, lo sacó a Eva y los expulsó del huerto, los echó del jardín del Edén y los mandó a la tierra que era árida, una tierra en la que seguramente, amado hermano, la producción no era a lo que Adán estaba acostumbrado. Ya él sabía por lo que Dios le había dicho que le iba a tocar hacer un proceso un poco más complicado. Seguramente antes Adán se acercaba a un árbol y el árbol le daba el fruto. Quería una pera, quería una manzana, querían su membrillo, querían su durazno. Los árboles se lo daban y él podía alimentarse de eso, pero ahora ya no va a ser así. Entonces el Señor lo sacó de ese lugar. Dios tuvo que poner un guardián, un guarda ahí, un vigilante, un ángel, dice la escritura, que puso ahí con una espada flameante para que ya el hombre no volviera a entrar al jardín del Edén. Fue expulsado, ¿no? Fue sacado de aquel lugar donde Adán vivió mucho tiempo. Él fue sacado, ¿no? Fue echado fuera. Y después de tenerlo todo, el hombre ya no tiene nada.
Y ahí es donde empieza a imperar la muerte. En Hebreos 2:14 vemos esta situación que lo dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, o sea, cuando él dice él, viene hablando de Jesús, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjese la aclaración que nos hace la palabra del Señor. Por eso es que es importante, amado hermano, que nosotros nunca dejemos de orar para tener comunión con Dios, pero también que no dejemos de leer la Biblia. Nosotros debemos de leerla, debemos de estudiarla, debemos de aprovechar todo lo que Dios nos ha dado y profundizar en el estudio de la palabra, porque en ella encontramos, amado hermano, en todo el recorrido que tenemos que hacer desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos la bondad de Dios, la misericordia de Dios, encontramos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, así como vemos su severidad, su firmeza en algunas cuestiones, también vemos su amor, su gracia, su misericordia. Nosotros, amado hermano, no podemos llegar a entender y a comprender cómo es Dios, pero si leemos la Biblia y vamos haciendo ese esfuerzo cada día y no con el ánimo, amado hermano, de contender al final o presumir quién sabe más, sino con el propósito de acercarnos más a Dios, de amarlo, de poder tener comunión con Él, entonces, amado hermano, vamos a poder ir encontrando todos estos tesoros que hay. Hay muchas cosas que a veces nosotros no entendemos, es porque no hemos leído la Biblia y tenemos que esforzarnos, porque ahí están todas esas piedras preciosas, pero las tenemos que ir recolectando, ¿verdad? Las tenemos que ir buscando y entonces irlas guardando. Entonces a veces pues sí, nos va a llevar tiempo hacerlo, amado hermano, pero lo vamos a lograr. El Señor nos va a llenar de su gracia, de su favor, nos va a conceder sabiduría, nos va a conceder entendimiento para poderlo comprender. Y entonces, así es como entonces entró la muerte. Y obviamente al entrar la muerte, amado hermano, entran los procesos degenerativos. Adán, amado hermano, murió. La escritura nos deja ver que él murió cuando tenía 905 años. O sea, él vivió ya cuando el Señor lo sacó de ese ambiente especial del jardín del Edén. El que yo pienso junto con otros hermanos, amado hermano, pero como les digo, es mi pensamiento. Yo quiero aclarar que es mi forma de verlo. Según lo que nosotros podemos apreciar es que el Edén era como una burbuja, era como un lugar aparte, con una ecología diferente, con un ecosistema diferente. Y entonces obviamente Adán fue diseñado, amado hermano, no para morir. Adán fue diseñado junto con Eva para estar con Dios toda la eternidad. Ese es el propósito de Dios. Dios había creado al hombre para que estuviera con él toda la eternidad. Pero como desobedeció, como falló, entonces vino Dios y al comer de ese fruto, de ese árbol que Dios le había prohibido, Adán empezó a tener un cambio interior y un cambio exterior. El cambio interior fue que se desconectó de Dios, que pecó, y el cambio exterior pues obviamente es que ya fue sujeto. Entonces, amado hermano, la muerte empezó a imperar. ¿Y cómo empezó a entrar? Por medio de la degeneración, por medio de la enfermedad. Está comprobado, amado hermano, científicamente que el hombre muere cada día. Es decir, nuestro sistema de células
y de algunos de células y de algunos compuestos de nuestro cuerpo, amado hermano, perecen cada día y se renuevan. La piel nuestra también perece y se renueva. Nuestro cabello se va degenerando y va adquiriendo renovaciones, pero a veces en el sentido pues de que empezamos a perder. Usted empieza a perder vigor en sus ojos, ya con el tiempo tiene que auxiliarse de algunos medios como los lentes de contacto, graduaciones, se empieza a perder su audición y tiene que acudir ya a aparatitos para poder escuchar. El cuerpo, amado hermano, empieza a perder fuerza, empieza a perder masa muscular, etcétera. Entonces, eso es lo que empezó a suceder. Y uno de los medios en los que la muerte logró su accionar fue precisamente a través de la enfermedad. La enfermedad es una alteración, amado hermano, en el funcionamiento del cuerpo del hombre que no es benéfica. Usted sabe que el cuerpo humano debe tener equilibrio. Nuestro cuerpo, si usted me permite la expresión o la comparación, es una maquinaria hermosa porque es obra de Dios, compleja porque hasta el día de hoy ningún hombre ha podido comprender el funcionamiento del cuerpo, no ha logrado estructurarlo, y a pesar de todo el conocimiento que se ha ido adquiriendo y toda la tecnología, no ha logrado hacer una copia, eso es lo que quiero decir, una copia de un cuerpo humano. Han logrado ir estudiando el funcionamiento de ciertos órganos, la medicina ha avanzado, pero si bien es cierto, todavía tiene limitantes. Y se ha encontrado, pues, amado hermano, que nuestro cuerpo tiene la capacidad, amado hermano, de regular su presión arterial. Usted sabe que nosotros tenemos una circulación de sangre en el cuerpo, y una anomalía, pues, es cuando empieza a tirar con mucha fuerza la sangre, y eso ocasiona una descompensación en el cuerpo. Las personas que padecen de presión arterial corren riesgo de morir, ¿no, hermano? Por esa misma situación, ¿no? De presión arterial, de un derrame o de un ataque, ya sea que se le suba o se le baje, porque hay un equilibrio. De igual forma el azúcar, de igual forma en muchas otras cosas que el cuerpo realiza, necesita tener cierto equilibrio. Si no lo tiene, amado hermano, muere. Y la enfermedad es precisamente eso, una alteración en el funcionamiento del cuerpo. El cáncer, por ejemplo, es un deterioro en las células, o es la contaminación de algunas células que, en lugar de morir y desecharse, empiezan a matar a las demás. Y no son desechadas, ¿verdad?, sino que están ahí contaminando hasta que al final se contamina todo el cuerpo de la persona. Y eso son todas las enfermedades. Las enfermedades son degeneraciones que han venido. Y entonces, amado hermano, pues por fruto de nuestra desobediencia es que la enfermedad vino, empezó a cobrar campo. Ahora bien, esto se lo estoy dando como un conocimiento, como le digo, amado hermano, no es que le estoy metiendo miedo, yo que estoy diga, entonces, amado hermano, entonces nos vamos a morir, entonces ¿para qué le estamos pidiendo a Dios? No, permítanme. En el capítulo 3 también Dios le da una promesa al hombre, y es que lo va a redimir. Mire, por eso es que ahí vemos cómo Dios es tan amoroso, tan grande, tan maravilloso, porque Dios, amado hermano, fíjese que si Dios fuera como nosotros los hombres, Él se hubiera ofendido.
Bueno, y sí se ofendió porque no se lo puedo negar, pero Dios no fue como nosotros en el sentido que a veces cuando nosotros nos ofenden, nosotros damos la espalda y cortamos toda comunicación, todo lazo, y si la persona que nos ofendió se muere o le pasa algo, nosotros ni nos va ni nos viene, ¿verdad? Y Dios pudo haberlo hecho así. Bueno, pudo haber dicho, bueno, que Adán pecó, sáquenlo o mátenlo y se acabó, y que quede escrito como un escarmiento para todos aquellos que me quieran desobedecer. Pero Dios no actuó de esa manera. Él pudo haberlo hecho, pero no actuó de esa manera, sino que le dio una promesa al Señor. Le dio una promesa al Señor, a Adán. Le dijo que él iba a enviar un Salvador, que él iba a rescatar, a pesar del pecado, a pesar del mal hecho, a pesar de la afrenta que el hombre le hizo a Dios, de desobedecerlo. Dios dio una promesa para salvarlo, para rescatarlo, para hacerlo volver a ese lugar donde tuvo que ser expulsado por causa de su desobediencia, por causa de su pecado. Y entonces, amado hermano, en Jesús, de ahí traemos toda la Escritura, nos viene señalando a que Jesús va a venir, que Él va a llegar. Y efectivamente, como dice el libro de Gálatas, llegado el tiempo, llegado el momento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que Él nos redimiera, porque Dios ya había descrito por medio de su palabra a lo largo de la profecía, a lo largo de todo lo que es la historia de Israel, cómo iba a venir su Hijo. Y en Isaías 7:14 Él había dicho: aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarás Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fíjese. Y entonces, obviamente, el Señor cumple su promesa. Jesús nace, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, cuando Él empieza su ministerio público, porque usted sabe, amado hermano, que nuestro Señor Jesús nació. Hay datos que Dios ha dispuesto que nosotros no sepamos, porque Él es el Señor, porque Él es Dios, porque Él es soberano, y a Él hay datos que no le dio la gana, si usted me permite la expresión, que no le plugo, diría la Escritura, darnos a conocer. Nosotros sí sabemos que Él nació. 2 evangelios lo relatan. El Evangelio de Mateo, que lo hace para efectivamente dar fe de que Jesús es de la descendencia de David y que es rey. Y Lucas, que lo está plasmando y lo está presentando como un siervo que cumple todo lo que su Señor ha mandado. Y Él nació. Y de su niñez nos dan pocos relatos. Lucas es el que investigó diligentemente, amado hermano. Lucas es un médico. La Escritura nos deja ver que Lucas, pues obviamente eso está en todo el Nuevo Testamento y en las cartas. Fue compañero de Pablo, fue discípulo de Pablo, viajó con Pablo, y él tuvo la oportunidad de investigar, de entrevistar. Lucas era un hombre estudiado, amado hermano, y él hizo una investigación a nivel universitario, si usted me lo permite, y fue y entrevistó a todas las personas que de alguna forma tuvieron alguna interacción con Jesús, y todos los hechos que se estaban trasladando en forma verbal de uno a otro, porque así empezó el Evangelio, y así empezó también la historia. Bueno, usted sabe que la historia se transmitió inicialmente en forma oral, de padres a hijos, hijos a hijos, y así nos venimos. Y muchas veces hay generaciones que convivieron
el Padre, el Hijo y el Nieto, si usted me permite, incluso hasta los bisnietos. El abuelo transmitía la enseñanza al hijo, después el padre y el hijo le transmitían la enseñanza al nieto, después el padre, el hijo y el nieto al bisnieto, y así iban reforzando, amado hermano, la historia hasta que al final surge la escritura, surgen los papiros, surge la tinta. Pues ya sabemos que hay escritos en piedras, hay escritos en cueros, hay escritos en tablas, hay escritos en papiros, que son los que el cúmulo de todo eso que ahora hemos logrado ya trasladar a tinta y papel, a libros, y ya de libros ya hemos evolucionado al internet, y la internet se ha vuelto en una biblioteca actualizada, hermano, una biblioteca digital de todos y cada uno de esos volúmenes. Usted puede buscar ahora en internet, hay muchos volúmenes que están puestos gratuitos, hay otros que no, pero usted puede ver toda la historia que está ahora en forma digital, pero eso con años y años de trabajo de muchas personas. Pero a lo que yo voy es que Lucas investigó, él entrevistó, cuando supo de Juan el Bautista, de los familiares, fue a investigar, cuando supo de María fue a investigar, fue a entrevistar, y entrevistó a muchos de los apóstoles, habló con ellos, seguramente muchos relatos que a él le llegaron de forma oral acerca de Jesús y todo, él los fue anotando, los fue investigando, los fue corroborando hasta el final de conformar lo que hoy conocemos como el Evangelio de Lucas, y que Lucas lo envió a un creyente nuevo, a un creyente que se llamaba Teófilo. Teófilo era un hombre distinguido por lo que se puede apreciar, parece que era un hombre potentado, que había aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador, y que tenía la inquietud de, como a muchos de nosotros, de decir, bueno, ¿es cierto todo lo que se dice de Jesús? ¿Será que efectivamente ocurrió? Y cuando él hace su introducción en el Evangelio, amado hermano, en capítulo 1, vemos que Lucas le hace una nota a Teófilo y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, mire lo que Lucas escribe, y después de haber investigado con diligencia, o sea, después de haber yo ido a corroborar las cosas, Teófilo, ya con esa fe de que sí ocurrieron los hechos y que de acuerdo a como me lo contaron algunas personas, en un lugar, luego en otro lugar, y luego yo yendo a buscar la fuente, he encontrado que es cierto. Ahora yo te escribo y te las pongo en orden para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, como en otras palabras, amado hermano, yo te voy a dar fe, Teófilo, de que todo lo que nos han contado, todo lo que nos han dicho, todo lo que nos han predicado es cierto, es veraz. Ya tenemos un soporte de que efectivamente ocurrió así. Y entonces encontramos, amado hermano, que en Lucas el Señor ya empieza su ministerio público en el capítulo 4, y yo quiero leer con usted del verso 16 en adelante. Por favor, busque la cita en Lucas capítulo 4, verso 16. Está empezando el Señor Jesús su ministerio ya en forma pública, y dice en la Escritura, leemos ahí en la Biblia, vino a Nazaret, donde se había criado, hablando de Jesús, ¿verdad? Porque, como les repito, Lucas fue a investigar. Y ordenadamente le escribió todo lo que él supo, y lo escribió, y dice que vino a Nazaret porque Jesús, después
de que sus padres tuvieron que llevarlo a Egipto por causa de que lo querían matar, como lo dice el Evangelio de Mateo. Y José recibió instrucción en sueños de parte de Dios que tenía que regresar a Egipto. José decidió establecerse en Nazaret. Allí se estableció con María, su esposa, con Jesús, de ahí hicieron su vida familiar. Y Jesús durante ese tiempo se preparó, sin lugar a dudas, tuvo que cumplir con todas y cada una de las ordenanzas y cada una de las tradiciones, con cada una de las situaciones que como hebreos, como israelitas, mejor dicho, tenían que hacer. Estudió la ley, estudió la Torá, fue a la sinagoga, aprendió un oficio, amado hermano. Su papá era carpintero, José, el que pensaban que era su papá en la tierra, pero él era su papá adoptivo, si usted me permite la expresión. Era el que Dios había encargado de cuidar a su hijo. Dios confió a su hijo a una familia, a la familia de José y María y los hijos que después María tuvo. Pero el cuidado de la familia estaba a cargo de José, y como todo israelita tenía que aprender un oficio, y el oficio de José era carpintero. Por eso es que cuando Jesús, algunos le decían: ¿y este carpintero, o Jesús, el hijo del carpintero, de dónde sabe tantas cosas? Era una de las preguntas que se hacían. Algunos fueron a investigar quién era Jesús, pero por malicia. Entonces Jesús recibe el llamado y pues se manifiesta y se crece en Nazaret, y es el que está aquí regresando después de haber sido bautizado, de haber sido llevado al desierto, de haber sido ministrado por el Espíritu Santo, de haber tenido sus pruebas, sus tentaciones allá en el desierto, que las superó, las afrontó por medio de la palabra y se lo con bien. Dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea que Jesús era alguien que sí sabía leer. Iba a la sinagoga, él se congregaba también. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, o habiendo desenrollado el rollo, es la traducción correcta, porque acuérdense que en ese momento no habían los libros tal y como nosotros los conocemos ahora en papel, ¿verdad, hermanos? No. O sea, la Biblia no es como las Biblias que usted y yo hoy tenemos en nuestra mano impresas, que vienen bellamente encuadernadas y todo. No, estaban en un rollo. La traducción correcta es que él desenvolvió el rollo del profeta Isaías, y habiéndolo desenrollado, halló el lugar. Es decir, que él buscó entre el rollo del profeta Isaías donde estaba escrito lo siguiente, y él lee: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar, aquí como dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y luego dice en el verso 20: y enrollando el libro, se lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, amado hermano, vemos que Jesús leyó el libro del profeta Isaías, y él buscó esa parte, y buscó esa porción, y él la leyó, pero la leyó con tal autoridad, amado hermano, que toda la gente se le quedó viendo. Pues, amado hermano, yo quiero que usted por un momento se ponga a pensar junto conmigo, ¿de qué forma lo habrá leído Jesús? ¿O qué manifestación hubo cuando él leía, que toda la gente se le quedó viendo? Porque
las personas se subían a leer. O sea, cada vez habían privilegios en la sinagoga, leían el rollo para meditar en él. Algunos leían y tenían algo que decir, otros pues solamente se limitaban a leerlo. Y eso ocurría continuamente. Cada día de reposo que la gente se reunía en la sinagoga y leían, pues era algo continuo. Y eso había ocurrido durante más de 30 años, mucho más tiempo. Recordemos que en el Evangelio de Lucas precisamente se nos narra que Jesús tenía más o menos 30 años cuando él se manifestó públicamente como enviado de Dios en Israel. Pero ¿de qué manera él habrá leído? ¿Qué ocurrió? ¿Qué manifestación hubo cuando él leyó esta porción del libro del profeta Isaías? Que toda la gente se le quedó viendo, o sea, se fijó la mirada en él cuando él leía, cuando él enrolló y fue a sentarse en su lugar. Toda la gente lo siguió con la mirada. Y la escritura nos deja ver que dice que muchos se maravillaban de la forma en que él enseñaba, porque él no enseñaba como los escribas, sino que él enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces seguramente, amado hermano, esa manifestación que Jesús había tenido ya antes en el desierto, amado hermano, cuando tuvo que enfrentarse con el diablo, cuando lo fue a tentar, ahora se hizo pública cuando él leyó la escritura en la sinagoga. Y entonces toda la gente lo siguió con la mirada y estaban asombrados. Y entonces él leyó, dentro de lo que él leyó, dijo: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando leyó esto, se maravilló el pueblo. Se maravilló el pueblo. Y entonces, amado hermano, con esta autoridad, con esta comisión, él dijo. Por eso dice acá que cuando todos se le quedaron viendo, verso 21 del capítulo 4, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esa profecía que está escrito en Isaías capítulo 61, y que yo estoy leyendo hoy aquí, y sabemos que es el capítulo 61 porque nosotros ya tenemos un sistema de numeración y todo, hermano, pero antes no existía. Pero él sí pudo decir: esa profecía que está escrita en Isaías se cumple hoy se cumple. Yo soy el que trae el Espíritu del Señor se ha posado sobre él, y todos lo sabían, amado hermano. Ya el pueblo lo había visto, porque dice que cuando él se bautizó, capítulos atrás, el Espíritu se manifestó y se posó sobre él. Y la gente sabía que cuando Jesús se bautizó, hubo una manifestación especial en la vida de él. Y él, cuando leyó este capítulo 61 de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para que cumple hoy. Y entonces, amado hermano, toda la gente con autoridad vio todo eso. Entonces Jesús empezó a manifestar su poder. Esa misión, esa profecía, esa palabra que Dios mismo le había dado a Adán, empezó a manifestarse ahora en Jesús. Y dice la Escritura que en Hechos 10:37 dice
vosotros, hablando Pedro de lo que Jesús es, dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, amado hermano, vemos cómo toda la escritura va amarrando. Pues ya les leí Hebreos 2:14 y ahora Hechos 10:37 y Lucas, y todo va amarrando, y vemos cómo Jesús empieza a sanar, cómo Jesús empieza a liberar, cómo Jesús empieza a deshacer esas obras del diablo, porque como le digo, la enfermedad vino por causa de la desobediencia. Fue una puerta que el hombre abrió para que entrara la enfermedad. La enfermedad es una herramienta que el diablo, que la muerte utiliza para quitar la vida de las personas. Pero obviamente, amado hermano, pues ese proceso nosotros lo podemos detener. Porque como le digo, Dios no se quedó en eso, ¿verdad? Dios no dijo, bueno, que se muera el hombre y ahí se terminó. Sino que Dios dio una promesa, Dios dio una bendición, y Dios trajo una restauración a través de Jesucristo. Y usted sabe ahora que a través de Él, amado hermano, del perdón de los pecados que podemos obtener a través de Jesucristo, nuestra relación con Dios es restaurada y nosotros vamos a estar con Dios por la eternidad, tal y como el plan original de Dios estaba. Pero estamos en este paréntesis que se llama mundo, en este tiempo que estamos viviendo, amado hermano, que no es fácil. Porque en este mundo tenemos tristeza, tenemos dolor, tenemos llanto, tenemos enfermedad, vemos muerte, vemos destrucción. Y pues obviamente nuestro corazón se desanima, nos entristecemos. Pero hoy, amado hermano, nosotros vemos que el Señor nos quiere sanar, nos quiere libertar, porque Jesús vino con una comisión, y quiero que lo tenga siempre presente. Me ha venido me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable de Dios. Y entonces Jesús empieza a sanar. Dice la escritura, bueno, voy a leer uno porque ya no me va a dar tiempo de más, amor. Dice en el verso 33 del capítulo 4, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces, amado hermano, vemos que también a veces las enfermedades o los estados de las personas pueden estar afectados o estorbados por demonios. Pero ¿saben qué es lo que más me llama la atención? Que los demonios sí saben que tiene poder para expulsar, y por eso, amado hermano, es que ha venido esta confusión. Ha venido este deseo de meter en el pensamiento del hombre es que Dios ya no sana, es que Jesús ya no sana, es que Jesús no tiene poder, es que Jesús no existe. ¿Por qué? Porque si a usted le pone en duda, porque a usted le pone en temor, porque a usted le pone en desesperanza, amado hermano, usted deja de creer. Y Dios obra en base a la fe. Si usted tiene fe, Dios se puede manifestar. Y bueno, vamos a hablar, si Dios me lo permite, en varias estancias o en varios programas acerca de esto, amado hermano, porque es importante que nosotros podamos fundamentar nuestra fe. Y
pongamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestro amor en el Señor y que Él nos liberte, porque el Señor sigue haciendo esos milagros. Dios no está limitado. Dios nunca va a estar limitado. Dios nunca va a permitir que la enfermedad o que el enemigo tenga más poder que Él. El que lo permite es usted. Soy yo, con nuestras dudas o con nuestros temores o con nuestras angustias. Así que por hoy, amado hermano, espero que esta introducción que se me alargó mucho, pues nos sirva para ir cimentando y que usted me pueda ir prestando, amado hermano, sus oídos, su tiempo, pero sobre todo, principalmente, que Dios me conceda el permiso, amado hermano, para seguir compartiendo con ustedes y que juntos podamos ir viendo la grandeza de Dios en nuestras vidas, amado hermano. Así que por hoy yo le invito a que usted atesore estas palabras en su corazón y que vayamos pidiéndole a Dios que nos conceda, amado hermano, el poder ser bendecidos con salud y sanidad divina en medio de nuestro Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias por el tiempo que en esta noche me has permitido compartir con tus hijos, Señor, con esta heredad tuya que compraste mediante tu sangre preciosa, Señor. Te ruego, por favor, en esta noche que tú bendigas la vida de todos y cada uno de ellos, Señor, y que permitas que esta palabra que estamos empezando a estudiar empiece a generar frutos en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, y que tu nombre sea exaltado y glorificado. Padre, te ruego por todas y cada una de las necesidades que tus hijos puedan tener para que tú les proveas, les suplas, les bendiga, Señor, les des todo cuanto necesitan, Señor. Concede salud, concede provisión, concede trabajo, concede liberación aún de problemas legales, de extorsiones, de amenazas de muerte, Señor. Guarda y protege la vida de cada uno. Guarda la entrada y la salida de cada uno, Señor, de todos los que puedan estar enfermos de cualquier enfermedad. Que en este día, Señor, tu poder y tu grandeza se manifieste en ellos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y amado hermano, pues el Señor me lo permite, si el Señor me da de su gracia, de su favor, compartiré con ustedes nuevamente en otro programa de Mi Alma Tiene Sed. Mientras tanto, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que pase una bendecida noche. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi